Sean bienvenidos, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a buscar en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo número 4, vamos a leer. Y versículo que leemos es el versículo 16. Dice así la palabra del Señor: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora vamos a buscar en Juan capítulo 14, y el versículo que leemos es el versículo número 3, que dice así: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hasta ahí dejamos. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por tus bondades. Gracias, Señor, por este año que comienza. Rogamos, Señor, que nos des tu palabra, que nos des fortaleza, por medio de ella que nos alimentes el alma, Señor, que podamos ser bendecidos, fortalecidos. En tus manos ponemos, Dios mío, cada situación difícil, cada problema por el cual mis hermanos y hermanas estén pasando. Rogamos que tú ayudes a cada uno, y rogamos, Señor, que nos des tu palabra por Jesús. Amén. Gloria al Señor. El título para el mensaje de hoy lo tomamos de aquí, de esta porción de Juan capítulo 14, donde el Señor dice: vendré otra vez. Vendré otra vez. Este versículo del capítulo 14 es una promesa tremenda. Fíjese que el Señor lo está diciendo antes que Él sea crucificado y muerto. Luego pues Él resucitó de los muertos al tercer día, como Él mismo lo había dicho y como las Escrituras lo anunciaban, y ascendió a los cielos. Pero antes que esas cosas pasaran, el Señor les está diciendo que Él va a regresar. Note que todavía no lo habían visto irse. Él está preparándolos a ellos por las cosas que iban a pasar en aquellos momentos, porque el Señor sería capturado por las autoridades religiosas, sería entregado a las autoridades romanas y luego sería crucificado. Todo eso iba a conmocionar el corazón de los discípulos. Les iba a causar mucha tristeza en ese momento. Pero preparándolos a ellos para eso, Él está prometiendo que Él va a regresar. Amén. Y no lo dijo solo ahí, sino que Él habló varias veces de su segunda venida. En Hebreos también nos recuerda la Escritura que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, el pasaje nos habla de que Jesús va a volver a la tierra, hermanos. Fíjese que de todas las religiones que hay en el mundo, la iglesia cristiana
evangélica es la única que está esperando al Señor Jesús. Dicho sea de paso, esa iglesia cristiana, los que han sido redimidos en la sangre del Cordero, son el verdadero pueblo del Señor. Entonces, ese pueblo verdadero está esperando su regreso. Y lo estamos esperando. Bueno, Pablo lo esperaba, lo esperaban todos los cristianos y estaban a la expectativa. El tiempo pasó, la promesa continuó vigente. Ya pasaron un poco más de 2000 años de la primera venida del Señor y nosotros continuamos esperándolo porque el programa de Dios todavía no ha llegado a ese momento en que el Señor regrese a la tierra. Pero hoy está más cerca que antes. Amén. Entonces Él va a volver, hermano. Cada uno de ustedes debe estarlo esperando. Y eso nos va a ayudar a que nosotros, hermano, estemos pendientes, agradándole, sirviéndole, honrándolo, viviendo para Él y siempre esperando la segunda venida del Señor. Ahora, en esta segunda venida del Señor, que Él va a volver a la tierra, quiero decirle que antes de que lo vea todo el mundo, porque dice que todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, es decir, los que lo crucificaron, el pueblo que lo crucificó, el pueblo que pidió su crucifixión. Pero antes de que todo el mundo pueda verlo y ser consciente de que Él está regresando, Él primero viene a llevarse a su iglesia. 7 años antes de que vean la señal del Hijo del Hombre en el cielo, viniendo con poder, 7 años antes de ese acontecimiento grande, tremendo, en que lo vean venir con toda su gloria, Él tiene que venir a llevarse a la iglesia, que es lo que aquí está diciendo. Vendré otra vez, dice aquí la palabra del Señor, y os tomaré a mí mismo. Es decir, que Él viene a llevarse a su iglesia, que está compuesta por todas aquellas personas que han creído en Él, que lo han recibido como su único Salvador personal y aman su venida. Están pendientes, están bien seguros. Fíjese que no le hablo de un montón de religiosos, sino que le hablo de un pueblo que está preparado. Está preparado porque Dios lo preparó. Y lo preparó perdonando sus pecados, lo preparó dándole vida eterna, los preparó dándoles herencia con Dios. En eso consiste la preparación. A veces se enfatiza mucho a la gente y metiéndole miedo, diciendo, hermanos, prepárense porque el Señor va a venir. Mire, desde el momento que uno recibió a Cristo y pasó a ser pueblo de Dios, está preparado para irse con Jesús. Sí, porque ese pueblo verdadero es el pueblo que ama al Señor, que desea honrarlo, que no es un pueblo religioso, sino que es un pueblo real y verdadero de Dios. Gente que ha sido comprada a precio de la sangre preciosa de Cristo Jesús, el Señor. Entonces, esa obra que Dios ha hecho, esa obra milagrosa que Dios ha hecho en los corazones de las personas, esa obra es la que nos ha preparado. Dice la Escritura que hemos sido sellados para el día de la redención. Amén, hermano. Yo espero que usted, si es cristiano, no viva con esos temores que a veces equivocadamente algunos predicadores infunden a la gente. Que no sea de aquellos que piensan, a saber si yo me voy a ir con el Señor cuando Él venga. Dios quiera llevarme, Señor, no me vayas a dejar, Señor. No, porque si usted ha sido comprado ya con la sangre de Cristo, usted es propiedad de Dios. Y Él aquí promete venir a llevarnos. Eso es lo que está diciendo acá, es una promesa de Él.
Y usted sabe bien que en una promesa de Él, es a Él al que le toca cumplirla. Porque solamente Él tiene el poder suficiente para que esa promesa se cumpla. Lo único que tú tienes que hacer es creer, esperarlo, confiar en Él, estar pendiente que Él ya viene. Pero eso es todo. Y obviamente por ser pueblo de Dios, tú amas al Señor, tú quieres honrarlo, amén. Ahora, voy a ir un poquito más adelante. Yo leí la porción de 1 Tesalonicenses porque ahí se detalla cómo va a ser el arrebatamiento, porque es un arrebatamiento, hermanos. O sea, no es algo que va a llevar tiempo, ¿verdad? De traslado, que va a durar un tiempo, porque recuerde que son millones de cristianos actualmente. Pero no es un acontecimiento que va a llevar un gran montón de tiempo, ese arrebatamiento. Cuando Pablo habla de la resurrección, que también va a ocurrir ahí, la resurrección de los cristianos, dice que los que estemos vivos seremos transformados. Y esto va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Estamos hablando de menos de un segundo o menos de medio segundo. Si usted calcula lo que tarda el ojo humano en abrir y cerrarse, usted ni siquiera se ha dado cuenta. Usted ya hizo eso este día miles de veces sin saberlo. Usted no sabe ni cuántas veces lo ha hecho ya. Los ojos se abren y se cierran automáticamente para mantener húmedo el ojo, porque es necesario, pero es automático. Entonces, eso va a durar el arrebatamiento. Es rápido. Usted ni siquiera se va a dar cuenta. De repente ya va a estar con el Señor. Por eso es que le digo, usted no tiene que ser de aquellos que están afligidos. Dios mío, por favor, avísame para que yo esté listo. No, es que tú te vas de un solo. ¿Y por qué va a pasar eso? Ya se lo dije, porque Él lo compró a usted con el aprecio de su sangre preciosa, el Señor Jesús. Y dice ahí la Escritura que así estaremos siempre con el Señor. Le voy a contar algo más para que también se lleve a casa ese pensamiento. Mire cómo dice acá: y os tomaré a mí mismo, dice ahí, ¿verdad? Si usted se fija bien en esas palabras, va a darse cuenta que el Señor viene a tomar algo que es parte de Él. No solo que le pertenece, porque sí le pertenece, cada cristiano le pertenece a Cristo, pero no se trata solo de eso, sino que somos parte del Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Está aquí en la tierra. Cristo es el jefe, es la cabeza del cuerpo. Es decir, Él es el Señor, Él es quien domina. Amén. Así se decía de los jefes tribales o de los gobernantes que dirigen un país. Son la cabeza, ¿no? Son los que dominan. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es nuestro rey. Pero note usted que no solamente es una analogía como algunos estarán pensando, sino que realmente cada cristiano es parte ya de Jesús. Somos parte de Él. Y fíjese cuándo ocurrió esto. Ocurrió el día que usted le conoció y le recibió como Salvador suyo.
Ahí ocurrió. Usted le entregó su vida. En ese momento, Dios hizo una obra especial. Su conversión terminó así, creyendo en Cristo. El Espíritu de Dios ya lo venía preparando a usted hasta que finalmente usted creyó. Pero fíjese ese traslado de las tinieblas a la luz de Dios. Ahí ocurre este acontecimiento en que nos convertimos en parte del cuerpo de Cristo. Por eso le digo que Él viene a llevar lo que es suyo. No suyo como propiedad, sino suyo como parte de Él también. Por eso es que el Señor Jesús no nos puede dejar aquí en la tierra cuando el anticristo ya esté gobernando. Que su reino va a durar 7 años. Que el hombre de pecado estará reinando en este mundo. Y no solo va a reinar él, sino que también ocurrirán calamidades horrendas que el mundo nunca ha conocido. Este mundo va a experimentar una tribulación cual nunca ha habido desde la fundación del mundo hasta hoy. Será una cosa sin precedentes. Serán acontecimientos terribles que la humanidad va a presenciar. En la tierra habrá angustia de las gentes por las señales que sobrevendrán. Y en esos momentos Dios va, hermanos, a derramar sus juicios sobre la tierra. Pero su iglesia, todos los cristianos, por haber sido ya perdonados y salvados, tienen que ser quitados, tienen que ser llevados. Ahorita la iglesia sufre. En este país no tanto, pero en otros países sí. A veces nos llegan mensajes de orar por la iglesia perseguida en otros países. Hoy para Navidad dicen que una secta asesinó 5 cristianos como regalo de Navidad. Están sufriendo mucho en otras partes. Yo espero que usted ore por cristianos en otras partes del mundo donde es muy difícil ser cristiano. Amén. Dele gracias a Dios por la paz que usted tiene aquí, la tranquilidad, pero hay lugares donde la gente sufre. Bueno, pero cuando llegue ese momento que le estoy mencionando, el Señor vendrá a llevarse a su pueblo, hermano. Amén. Si usted todavía no ha entrado en razón de lo que le estoy diciendo y está pensando que esto quizás tiene que ser simbólico, le voy a contar algo más. Fíjese que, mire qué tan parte de Cristo somos los cristianos. A tal grado de que lo que se le hace a la iglesia es como si se le hiciera a Cristo. Eso es lo que pasaba con Saulo de Tarso, que estaba persiguiendo a los cristianos, los maltrataba, él los hacía sufrir. Por supuesto, él no era creyente todavía, era un judío, religioso. Y estaba en esa persecución contra los cristianos cuando Jesucristo mismo lo confrontó a mediodía, bajo el sol de Damasco, un sol ardiente. Y entonces Pablo de repente mira una luz brillante que sobrepasaba la luz del sol, y aquel resplandor lo golpeó. No pudo aguantar y cayó al suelo. Y la voz que oyó fue esta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo estaba persiguiendo cristianos, hermano. Por eso le digo, mire, todo lo que los malvados le están haciendo a los cristianos es como si se lo hicieran a Cristo. Cristo va a vengarse de ellos a su momento. Ahora pueden reírse, ser lo que ellos piensan, pero llegará el día de entregar cuentas. Pero con Saulo, en ese momento, en un caso muy excepcional, único, voy a decir,
lo que hace Jesús es revelarse a su vida. Y ahí este hombre, Saulo, oye la voz de Jesús por primera vez. Y pasan unos días que usted lo puede leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y bueno, Saulo termina convertido porque ahí mismo le dice: Señor, ¿qué quieres que tú hagas? Sí, porque cuando él pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le dice. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Contra Cristo no se puede luchar, hermano. Y Pablo se rinde y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí quedó mansito, hermano. De ahí para allá, este hombre se entrega en los días subsiguientes a un servicio a Cristo ininterrumpido hasta el último día de su vida en la tierra. Y nada lo movió, nada lo desvió, ni siquiera los peligros, ni siquiera la muerte que le estaban ofreciendo. Nada, nada. Sirvió hasta el último día. Él pasó a ser parte del pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Bendito sea Dios para siempre. Así que mire, hasta ese grado estamos unidos a Cristo. Somos parte de su cuerpo. Es como la mano es parte de mi cuerpo, en un sentido no figurado, ¿verdad? O analógico si usted quiere, pero somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que Él viene a llevarnos, hermano. Bueno, ya con eso que le dije, usted no tenga temores, ¿verdad? No es posible que un comprado con la sangre de Cristo se quede a la hora del arrebatamiento, sino que nos vamos con el Señor. ¿Por qué nos vamos? Porque Él lo está prometiendo. Él lo prometió. Y Él es poderoso para cumplir todas sus promesas. Vamos a finalizar, hermano, ya, y veamos lo último del pasaje. Dice aquí: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es la seguridad de tener un lugar con Cristo. Los cristianos, cuando llegue la muerte o llegue el arrebatamiento, porque habrá cristianos vivos en ese momento, otros ya habrán partido con el Señor, porque no sabemos cuándo va a ocurrir, pero de que va a ocurrir, hermano. Pero lo que hay acá es una seguridad de tener un lugar con Cristo. Mire qué interesante. Fíjese que la Biblia nos muestra a nosotros palabras tremendas, palabras llenas de seguridad, de certeza, como esta: para que donde yo estoy, ustedes también estén. Si me voy, les preparo lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjese que nosotros, hablando de la iglesia como pueblo del Señor, tenemos un privilegio que nadie más tiene. Nadie. Ni siquiera Israel, que fue el pueblo que Dios escogió para bendecirlos. Y de ahí vino a nacer el Señor, vino al mundo, se encarnó. Pero Israel, como nación, como pueblo, no es la iglesia. Ahora, hay judíos que se han convertido y por esa razón de haber creído en Cristo, sí forman parte de la iglesia, como lo es el apóstol Pablo, ¿verdad? O como lo fueron los 12 apóstoles, o los apóstoles que el Señor escogió. Pero si usted me pregunta por ese Israel que está allá, por ese Israel que hemos leído su historia, ellos no son la iglesia. La iglesia son los redimidos,
los lavados en la sangre de Cristo y que han creído en Cristo como su único Señor y Salvador. Entonces, la iglesia tiene un lugar con Cristo que nadie más tiene, hermano. Ni siquiera los ángeles, porque los ángeles son ministradores de los que han de heredar la gloria eterna. Entonces, la iglesia está más cerca de Jesús, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Quiere decir que cuando si te toca partir antes del arrebatamiento, significa que tú pasas a la presencia del Señor. No pasas a un vacío, a un limbo, a algo desconocido. No, no, no. Sino que hay promesa de que estaremos con Cristo. Los hermanos que ya se fueron y están con el Señor, todavía falta que se cumpla, hermano, en un sentido pleno, lo que Cristo prometió a la iglesia. Por eso es que Él va a venir a llevarse a su iglesia y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sus almas están con el Señor, pero hay que darles cuerpo glorificado, cuerpo indestructible, cuerpo que ya no muera nunca. Y es lo que va a ocurrir cuando el Señor venga y abra su iglesia. Los cuerpos que fueron depositados en las tumbas, donde yacen los restos de los cristianos, esos cuerpos serán resucitados. Los hermanos recibirán sus cuerpos glorificados y los que estemos vivos somos transformados en un momento. Esta es la promesa del Señor. Pero recuerde, hay seguridad, hermano. Yo quiero invitarle a usted que nunca dude, porque a veces las situaciones de la vida, las cosas que ocurren y los altibajos emocionales que experimentamos, ¿verdad? Porque como humanos que somos, a veces estamos bien contentos, otras estamos bien tristes, ¿verdad? Otras veces bien, con los ánimos bien arriba, y otras veces, ¿verdad? Y en la cara se nos nota, ¿no se ha fijado? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Bien, pero se nos nota leguas, hermano, que no estamos animados. Claro que estamos bien porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Y porque Él nunca nos va a abandonar. Pero en cuanto a los ánimos, no siempre nos sentimos tan animados, porque somos así. Somos algo, bueno, ¿qué le dijera yo? Débiles en ese sentido, ¿no? Que hay cosas que nos hacen ponen muy tristes, muy desalentados, pero la fe no te falte nunca, porque Él cumplirá su promesa. Así que empecemos el año, hermano, sin importar el estado de ánimo, recordemos que Él va a cumplir su promesa. Bendito Dios. Honremos su nombre, esperémoslo a Él, vivamos para Él. Y si conocemos a alguna persona que no ha creído en Cristo, pues de alguna manera hagámosle llegar el mensaje. Hoy cuesta bastante por la mascarilla, ¿verdad? Pero por lo menos tenga usted ya el deseo y comience a orar por mucha gente, para que cuando usted pueda evangelizar libremente, pues, ¿verdad? Usted esté preparado, ¿no? Para ganar muchas almas para el Señor. Amén. Así que le invito, estemos en esa confianza, en esa esperanza, mantengámosla en el corazón, porque Él va a cumplir. No hay nada que pueda impedírselo a Él. Así que tengamos tranquilidad y sigámosle sirviendo al Señor. Amén. Bendito Dios para siempre. Vamos a orar al Señor, inclinemos el rostro, oremos. Dios amado, te damos gracias por estas palabras tan especiales que alientan el corazón, que nos dan fortaleza. Gracias porque tú nos has dado preciosas y grandísimas promesas, y que tú vas a cumplirle a tu iglesia, y que no hay nada que pueda impedírtelo a ti, Señor, para que puedas cumplir, porque tú tienes todo el poder para hacerlo.
En tu mano descansamos, Señor, te damos gracias por Cristo Jesús.